¿Qué tal, jóvenes? Por ese medio vamos a dar la clase correspondiente a la presente semana. La presente clase ha sido preparada para cubrir aproximadamente 3 periodos de clase, que es lo que podríamos ver durante la semana. Esta clase tiene varios gráficos que favorecen un poco el aprendizaje. Al terminar la clase también les enviaré en forma de archivo un resumen de la clase para que puedan hacer su examen del segundo parcial. El parcial vamos a hacerlo el día 30, jueves 30. Y con eso estaríamos concluyendo la clase. Todavía les voy a pedir una tarea. En la siguiente semana les envío cuál será la tarea para poder completar su zona. Bueno, comenzamos la clase. La clase va a versar sobre trampas de petróleo y el sistema petróleo como herramienta de exploración. Ya anteriormente hemos hablado un poco sobre las trampas de petróleo, pero también hemos visto algunas características de exploración. Aquí vamos a ampliarlo con las bondades que tiene un sistema de video que no teníamos en clase. Aquí vamos a ver la generación, migración y captura de hidrocarburos. En clases anteriores ya hemos hablado de la generación de hidrocarburos, que sabemos que se genera en una roca madre rica en materia orgánica. Ya sabemos que la migración se da a través de los poros de la roca por varios mecanismos que vamos a ver, y la captura de hidrocarburos en una trampa. Si vemos aquí en el gráfico, podemos observar una trampa estructural. Más adelante vamos a definir todas las trampas que hay. Ya hemos anteriormente en clase, recuerdo que una de las últimas clases habíamos mencionado algunas de las características de las trampas. Si se fijan en esta gráfica, aquí tenemos el techo de madurez de petróleo. Aquí entra mucho lo que vimos sobre Tissot y Van Crevelen. Tenemos acá una roca reservorio, que es una roca que tiene alta porosidad. En este caso vamos a tener dos sellos, una falla que está impidiendo que el petróleo se fugue en esta parte de acá, y tenemos adicionalmente una roca impermeable. Como hemos hablado, las rocas impermeables pueden ser lutitas, y en este caso está formando un sello. También podríamos hablar de una caliza no fracturada, que también puede formar un excelente sello. Aquí esta línea de acá nos está dando el techo de madurez del petróleo. Eso significa el área donde el querógeno puede madurar. Aquí tenemos la roca sello que les mencionaba, la roca madre, que es la roca rica en materia orgánica. El petróleo se forma aquí en la roca madre y migra hacia la trampa. La trampa va a ser en este caso una trampa de tipo estructural con una roca reservorio que tiene la suficiente permeabilidad de capturar el petróleo. Vean que hay también aquí un límite, que tenemos el contacto entre agua y petróleo. En inglés sería Oil Water Contact o OWC. El petróleo crudo se encuentra en todos los depósitos de petróleo formados en la corteza terrestre, a partir de los restos de seres que alguna vez vivieron. El petróleo crudo se conoce propiamente como petróleo y se utiliza como combustible fósil. La evidencia indica que millones de años de calor y presión transformaron los restos de plantas y animales microscópicos en petróleo y gas natural. Para que existan trampas debe existir una relación entre roca sello, rocas reservorio y roca madre. Aquí vamos a ver la definición de roca sello. Es aquel tipo de roca que actúa como barrera al escape de petróleo dentro del reservorio o yacimiento. Generalmente son lutitas. En ocasiones el sello lo constituye una anomalía estructural o estratigráfica, fallas discordantes
entre otras. Aquí vamos a ver cómo se representan las rocas sedimentarias. Vamos a ver que la mayor parte son lutitas, un 65%. Tenemos un 33% de evaporitas y carbonatos. En alguna de las clases mencionamos que hay mucha relación entre los carbonatos y las evaporitas. Generalmente vamos a ver que las evaporitas se forman ya sea en desiertos o en áreas cercanas a la orilla del mar. También en lagos se pueden formar. Los mecanismos del sello. Los mecanismos físicos que rigen la efectividad del sello son los mismos que controlan la migración secundaria. Una roca puede servir de sello si la presión capilar en los poros mayores es igual o superior a la presión de flotabilidad de la columna de petróleo. Aquí lo que quiere decir es que por capilaridad, es decir, por tubos muy finos, el petróleo tiende a ascender por la presión de capilaridad. Eso hace que esa presión de capilaridad, si en algún momento es superior a la flotabilidad de la columna de petróleo, el petróleo tiende a ascender. La capacidad de la roca sello se puede expresar como el peso máximo de la columna de petróleo que puede soportar sin que se produzcan filtraciones. Es decir que si la roca sello es suficientemente fina y el peso de la columna de petróleo impide que el fluido escape por los poros. ¿Cuáles son los mecanismos de sello? Como podemos ver acá, hay dos. Uno es la hidrodinámica y la sobrepresión. Cuando hablamos de hidrodinámica tenemos que recordarnos la columna de presión que habíamos hablado de, ya sea de agua o petróleo, que es lineal desde la superficie hasta donde se encuentra el fluido, y la sobrepresión. Cuando hablamos de sobrepresión, esta sobrepresión nos está indicando que hay en algunas ocasiones fluidos que están por encima de una presión normal. Esa presión normal básicamente es la presión litostática, pero si la roca ha sido sobreconsolidada, ya sea por sedimentos que ya no tenemos en este momento o por presiones de fluidos internos, pues el fluido va a estar a muy altas presiones. Se puede incrementar o reducir la presión que golpea contra el sello. Cuando el vector de las fuerzas hidrodinámicas se dispone hacia arriba, se incrementa la flotabilidad. Eso quiere decir que en este caso, si las fuerzas hidrodinámicas van ascendiendo, eso va a aumentar la flotabilidad. Recuérdense que el petróleo, al ser menos pesado que el agua, tiende a flotar, y eso es este factor que hablamos acá. Si se orienta hacia abajo, es decir, la presión hidrodinámica viene en este sentido del cursor hacia abajo, entonces lo que va a hacer es que va a disminuir el efecto de flotabilidad del petróleo. La sobrepresión origina modificaciones locales del gradiente de presión. Eso significa que normalmente nosotros podríamos tener las presiones litostáticas como las vimos en clase, es decir, se incrementan básicamente de forma lineal. Pero la sobrepresión, como hablábamos, son condiciones especiales donde hay sobreconsolidación, y eso hace que se cambie la orientación de los esfuerzos principales. Se incrementa la capacidad del sello respecto a las áreas del almacén bajo las condiciones de presión normal. En algunos casos pueden haber pérdidas a través del sello por difusión, es decir, el fluido empieza a penetrar la roca y esta se empieza a difuminar dentro de la roca, no tanto por
por filtración, sino por una condición que se llama difusión. Es una forma en que los fluidos se transportan a través de los medios porosos. El gas puede difundirse a través de las rocas de cobertera, es decir, la roca sello, saturadas en agua a escala de tiempo geológico. Siempre que hablamos en petróleo no estamos hablando de un año, 2 años, sino de cientos, miles o millones de años. Los campos de gas sellados por lutitas saturadas en agua como roca sello tienen una vida efímera. ¿Qué factores condicionan la efectividad del sello? Aquí hablando siempre de la roca sello, pues básicamente hay dos tipos. Una sería la litología y otra está en función de la plasticidad. Respecto a la litología, podemos ver que la roca sello depende de tener poros de pequeño tamaño, como ya hemos hablado en clase, rocas de grano fino como arcillas, lutitas, evaporitas y algunas rocas orgánicas, y litologías como margas, areniscas, conglomerados. A veces actúan como sello, pero son de peor calidad. Generalmente un 40% de las rocas sello son evaporitas y un 60% lutitas. Respecto a la plasticidad, las litologías plásticas generalmente son materiales arcillosos, son menos propensas a la fracturación. Y en esto de la plasticidad también influye mucho la consolidación de las rocas, es decir, cuando tenemos una roca que está sepultada en una gran cantidad de materiales, la presión tiende a hacer plástico los materiales. Las litologías más plásticas son las evaporitas y las menos plásticas son los schertz. La plasticidad es en función de la temperatura y la presión. Así, la evaporita tiene un comportamiento frágil a profundidades menores de 1 kilómetro. Aquí estamos viendo que en profundidades muy someras, es decir, cerca de la superficie, la plasticidad tiende a ser menor. Otros temas previos que hemos hablado un poco en la clase ha sido flotabilidad, porosidad, ya hablamos de permeabilidad, también ya hablamos que es una roca reservorio, roca madre y roca sello. Un depósito de petróleo o depósitos de petróleo y gas es un conjunto de depósitos de hidrocarburos subsuperficiales, es decir, por debajo de la superficie, contenido en formaciones rocosas porosas o fracturadas. Los hidrocarburos naturales como el petróleo crudo o el gas natural quedan atrapados por formaciones rocosas suprayacentes con menor permeabilidad, que estas son las rocas sello. Los reservorios se encuentran utilizando métodos de exploración de hidrocarburos, como mencionamos en las primeras clases. De las trampas. Las trampas se forman cuando las fuerzas de flotabilidad que impulsan la migración ascendente de los hidrocarburos a través de una roca permeable no pueden superar las fuerzas capilares de un medio sellado. Eso lo mencionamos hace un momento. Los geólogos petroleros clasifican ampliamente las trampas en 3 categorías que se basan en sus características geológicas: trampas estructurales, trampa estratigráfica y trampa hidrodinámica, que es la menos común. Por cierto, esta última trampa se empieza a estudiar hace unas 4 décadas. Aquí tenemos una clasificación un poquito más amplia. Entonces hablábamos de trampas estructurales que incluyen pliegues, fallas o diapiros o domos salinos. El diapiro es la forma en que se da un domo salino. Y las trampas estratigráficas, ya sea en trampas en secuencias normales o trampas asociadas a discordancias. Ambos temas ya los vimos anteriormente. Aquí tenemos una trampa petrolífera que puede incluir también trampas combinadas y trampas hidrodinámicas. En este caso observen que tenemos sinclinales y anticlinales. Muchos de los primeros grandes descubrimientos siempre fueron encontrados en este tipo de
de estructura que más adelante vamos a ver. Vean, aquí tenemos fallas que hacen que ocurran variaciones en la permeabilidad que pueden en algún momento contribuir a hacer una trampa de petróleo o gas. Aquí tenemos un material arenoso que puede dar una buena permeabilidad para formar un reservorio. Y vean que cuando tenemos una trampa puede haber petróleo y gas. Recordando un poco las inconformidades. Las inconformidades, como hablamos, hay de varios tipos. Se recuerdan la clase que hablamos sobre inconformidades. En este caso tenemos una inconformidad y una discordancia de tipo angular. La inconformidad se da cuando hay una roca diferente a la que está subyaciendo. Vean que la roca aquí tiene cierta estratificación en ese sentido y aquí tenemos otra estratificación más horizontal. Eso nos indica que ambas rocas fueron depositadas en eventos diferentes. Vean, aquí tenemos una trampa de petróleo, aquí tenemos un pozo, aquí tenemos el límite o contacto de agua-petróleo y aquí el contacto de petróleo-gas. En las trampas estructurales tenemos que estas son originadas por procesos tectónicos, es decir, la tectónica de placas puede contribuir a plegar la roca. Por procesos gravitacionales, básicamente solo la gravedad incidiría a hacer fracturas o pliegues en las rocas. Y por compactación, ¿se recuerdan en la diagénesis que hablamos? Este es un fenómeno que puede también deformar las rocas hasta llegarlas a fracturar. Aquí tenemos un tipo de fallas que están combinadas formando diferentes trampas. Vean, en este caso hay un pequeño desplazamiento. Bueno, aquí esta es una figura. Ese pequeño desplazamiento, ya analizándolo en la realidad, pueden ser varios cientos de metros. Aquí está a escala. Aquí tenemos una trampa estructural de pliegues. Básicamente se forma por la compresión y forma este conjunto de anticlinales, sinclinales. La trampa básicamente podría ser el anticlinal, aquí en las crestas de los anticlinales. Las trampas estructurales las podemos clasificar en pliegues compresionales, en pliegues de compactación. Vean, este caso es como el graben de Guatemala. En Guatemala está situado en un graben entre Gravens y Horst. En este caso estamos simulando un graben acá y un Horst. Vean que donde está el hundimiento del graben se crean en este caso un sinclinal y aquí un anticlinal. O sea que los hundimientos pueden provocar pliegues también. Algo que podemos ver es que un pliegue por compresión es más brusco que un pliegue por compactación. Ahora vamos a ver las trampas estructurales y su clasificación. En un curso de geología estructural ustedes podrían ver una gran cantidad de definiciones para definir muchos tipos de pliegues. Por ejemplo, cuando hablamos de un pliegue simétrico, quiere decir que hay una simetría a ambos lados del pliegue y son bastante constantes la forma en que se dan la sinuosidad de los pliegues. Aunque pueden ser asimétricos, eso también lo provoca la tectónica y puede provocar que los pliegues tengan diferentes cierres estructurales. Entonces ya definimos que hay pliegues compresionales y pliegues compactacionales. Generalmente los pliegues compresionales se forman después de que se formó la roca, es decir, la roca ya está formada
cuando ocurre un evento tectónico que provoca la deformación. En los pliegues compactacionales, en ese caso se puede ir formando al mismo momento que se está formando la roca, es decir, en esta figura que tenemos acá del quartz, este ya existe previamente y en este evento se están cayendo sedimentos que van a formar y al compactarse se van a formar estos sinclinales y anticlinales. Cuando hablamos de pliegues, podemos ver cómo estos forman la trampa de petróleo. Generalmente por el escape hidrodinámico podríamos ver que el petróleo migra hacia la trampa y queda en ese momento, debido al cierre estructural, entrampado. Aquí tenemos petróleo, gas y agua. También en las pliegues podemos ver los domos. Básicamente un domo es una deformación regular en forma de domo y en algunos lugares forman trampas bastante grandes. Siempre vean el concepto de reservorio. Tenemos una roca, por ejemplo una arenisca que tiene alta porosidad en medio de dos lutitas, ¿no? Eso es importante recordarlo siempre. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos trampas por pliegues. Por ejemplo, aquí tenemos cómo se hacen los análisis actualmente en 3 dimensiones. Y podemos ver la estructura y ver que es alargada en ese sentido y acortada en el sentido transversal. La trampa propiamente sería toda esta parte que está azul y en verde. Aquí podemos ver también en esta gráfica cómo se pone la estratigrafía de las diferentes formaciones. Vean que aquí tenemos las edades geológicas y aquí tenemos las diferentes rocas según su edad. Aquí tenemos la formación Merrimelia, la Tierra Barra, Pachaguarra, etcétera. Las formaciones, cuando se nombran, son rocas que tienen una amplia distribución geográfica y son fácilmente mapeables, es decir, tienen alguna característica que facilitaría al geólogo de campo identificarlas, o a los geólogos, especialmente los geólogos petroleros, al analizar sus características de tipo geofísico, por ejemplo la deformación, porosidad, que podemos hacerlo por medio de sísmica de reflexión o por algunos otros métodos geofísicos, podemos determinar ciertas características geomecánicas en las rocas. Aquí podemos ver otro tipo de trampa, que es el domo salino. Para que se forme un domo salino, tenemos que tener aproximadamente unos 100 metros de espesor de sal y encima aproximadamente 7 veces el espesor de la sal. Eso hace que la sal empiece a fluir. Una característica de la sal es que se comporta como un fluido incompresible y al encontrar una fractura empieza a ascender en forma pistón, como vemos aquí el cursor, asciende, y eso provoca que las rocas que están superiores se deformen. Aquí vemos un anticlinal deformado al subir la sal, y adicionalmente, como la sal tiene mucha presión, también ocurren fracturas. Vean que esta capa se desplaza varios metros en ese sentido. Al cambiar acá, vean que aquí se forma una trampa de petróleo de tipo estructural. Aquí tenemos otra trampa de tipo de pliegue, un anticlinal. Entonces los domos, aunque no son muy abundantes, forman buenas trampas de sal, de petróleo, y podemos ver que quedan muy dispersas.
Los domos salinos, vean aquí hay una foto de domos salinos. Tenemos cómo se ven en superficie. Al tomar fotografías aéreas, eso ha caracterizado que la palabra domo se haya popularizado. En Guatemala, donde hay domos, básicamente los vamos a encontrar en el área de Tortugas, cerca de la frontera de México con Quiché, cerca también del borde de Guatemala, Petén, Guatemala, Quiché y México. Aquí tenemos, vean, aquí está representado cómo se forma un domo salino. En un inicio tenemos la sal acá. La sobrecarga que tiene la sal hace que ésta se empiece a deformar. La sal empieza a subir en forma de pistón y al final forma el domo. Las fallas también contribuyen a formar trampas, aunque también una falla puede ser un medio para que escape el petróleo. Entonces, adicionalmente a que una falla geológica puede formar una trampa, también puede permitir que el petróleo migre. Entonces, las trampas de petróleo pueden estar falladas y por la falla puede escapar el petróleo. También una falla puede contribuir a que queden dos rocas de diferente permeabilidad juntas y eso hace que se forme una trampa. Aquí podemos ver, en este caso, miren, tenemos una roca sello y esta roca amarilla es una roca muy porosa. Pueden ver que la roca, al moverse en ese sentido, en este tipo de falla inversa, queda sellado acá y eso forma un sello que permite formar una trampa estructural. Generalmente las trampas se van a formar principalmente en fallas inversas, aunque hay algunas cuantas fallas normales que pueden formar también sellos. ¿Cómo se forman las fallas normales? Las fallas normales siempre las vamos a relacionar con esfuerzos de tensión. Vean que tenemos aquí una roca, se empieza a tensionar, en el largo plazo se va a empezar a adelgazar y a estrechar y finalmente ocurre la falla con un movimiento donde el piso sube y el techo baja. Las fallas inversas ocurren cuando hay excesiva compresión. Llega un momento que, en este caso, observen que está la roca, empieza a comprimirse, se empieza a plegar. Si la roca es excedido su esfuerzo de compresión, la roca se fractura. Siempre en las fallas se aprovecha mucho tener un estrato guía y el estrato guía nos dirá para dónde es el movimiento. Vean que en este caso el techo sube y el piso baja. Eso significa que es una falla inversa. Vean este tipo de trampa. Aquí tenemos una falla geológica. Es una falla normal y hace que entren en contacto rocas que son poco porosas como las lutitas y quede atrapado aquí en esta arenisca en un contacto con la lutita y se forma aquí la trampa. ¿Ven? Entonces aquí tenemos petróleo, aquí agua y este es el límite de petróleo gas. Aquí está otra vez otro ejemplo de una trampa estructural. Los tipos de trampas, aquí tenemos varios tipos de trampa. Principalmente tenemos pliegues, tenemos un pliegue que fue provocado por un domo, tenemos una trampa por falla, aquí tenemos un anticlinar normal, aunque esta trampa no las hemos visto por el momento, es una trampa de tipo estratigráfico. Y aquí tenemos otra trampa que también es estratigráfica pero provocada por una
inconformidad, que ya lo vimos al inicio de esta clase. Algunas de las trampas, como hemos estado hablando en este momento, son provocadas por fallamiento. Entonces, el basamento se forma ya sea por una falla normal, por fallas lístricas, le llaman en este caso. Lístrico quiere decir acucharado. Generalmente cuando se dan fallas lístricas, estas son de ambientes de tensión, es decir, esfuerzos que están jalando la roca, no empujando. Y dos tipos de fallas inversas. Vemos aquí en C dos tipos de fallas inversas. Generalmente cuando las fallas inversas son de muy bajo ángulo, a eso se le llama un sobrecorrimiento. Entonces vean que esta parte está sobrecorriéndose sobre la misma falla geológica y forma un pliegue de sobrecorrimiento. Aquí vemos más intenso el plegamiento de otro tipo de falla de sobrecorrimiento también. Aquí tenemos fallas de tipo acucharado y podemos ver que generalmente estas ocurren cuando hay un gran deslizamiento. Para que ocurran deslizamientos generalmente pueden ser fallas de tensión, es decir, fallas normales, y pueden provocar ya sea bloques o un deslizamiento de esta forma. Esta sería la falla lístrica, ¿no? La de acá. Aquí arriba, estas se llaman fallas en equelón o escalón. Aquí tenemos un diagrama del Mar del Norte en Gulfax y podemos ver fallas escalonadas. Y en las fallas escalonadas se van formando las trampas de petróleo. Aquí vean el estrato. Aquí se va formando las diferentes trampas. Estas líneas rojas que tenemos aquí, miren, son pozos en la superficie del mar. Y cada una de las líneas que dan acá como pulpos son las diferentes líneas de perforadas hacia los diferentes reservorios. Esta es una planta, una figura un poco más antigua de cómo se representaban antes los campos en dos dimensiones. Y podemos ver aquí estos numeritos que están acá, miren, son el espesor que hay o la cota de la parte superior. Vean que aquí está la cota 2400, la 2200. Entre ambas cotas hay un espesor de aproximadamente 200 pies. Este campo es en Avalon, en Newfoundland, en Canadá. Aquí tenemos otro tipo de trampas formadas por fallas normales. En este caso, igual, esto no es en superficie estas curvas, sino son estas superficies es la forma de la trampa en profundidad. Se llaman isopacas. Es decir, isopaca nos está dando la idea de el espesor entre, por ejemplo, la 3400 y la 3000 hay 400 metros o pies de profundidad. Este es un campo en Wyoming, Quebrada Salada. Aquí tenemos fallas lístricas. Cuando se forman las fallas lístricas, perdón, no son lístricas, este es de compresión. ¿Cómo sé que es de compresión? Vean aquí las líneas guías. La falla está empujando en ese sentido. Es decir, es un sobrecorrimiento, es un plegamiento de sobrecorrimiento. Vean, aquí tenemos sobrecorrimientos. Esta es una línea sísmica en dos dimensiones. Y podemos nosotros intuir dónde pasan las fallas. Yo lo he hecho acá para que vean dónde podrían pasar las fallas de tipo sobrecorrimiento. Este es un ejemplo de en Vancouver. Vean acá, igual tenemos fallas, estas sí son lístricas, es decir, en ambiente distensivo, y vean cómo se van formando deformaciones en la capa que tiene petróleo. Aquí tenemos los diferentes, en los puntos negros, es en la profundidad, es donde se encuentra la trampa de petróleo.
Aquí están viendo cómo los petroleros ilustran en este compuesto los diferentes tipos de propiedades de las trampas. Vean que en este caso es la línea sísmica, aquí tenemos la línea interpretada en una línea sísmica ya con colores de los diferentes tipos de roca. Otro tipo de falla geológica que no hemos mencionado, mencionamos las fallas inversas y las normales. Las inversas son de esfuerzos compresivos y las normales son de esfuerzos de tensión. En superficie también podemos tener fallas que provocan un movimiento más que todo vertical. Vean que en este caso el movimiento es de tipo lateral y se forman una falla que le vamos a llamar fallas transcurrentes. En Guatemala tenemos una gran falla transcurrente que es toda la falla Polochic-Motagua, y a su vez esa gran falla forma un límite entre dos placas. Vean, en este caso las fallas se pueden representar, estos tipos de fallas laterales pueden ser destrales, es decir, vean que en este caso cuando decimos dextral o derecha, nuestra mano derecha va hacia, si yo me coloco, vean la ratita donde está, el cangurito más bien, cuando la mano derecha se va hacia nosotros es de tipo dextral. Cuando la mano derecha se nos aleja del cuerpo es de tipo sinestral. Aquí tenemos otro ejemplo. Este que tenemos acá, miren, es muy típico. Vean que esta es una imagen en superficie y está representando una oquedad o un agujero que se forma en las fallas de tipo transcurrente. En inglés a esto, este tipo de oquedad puede formar un lago. Y un ejemplo típico en Guatemala es el lago de Izabal. Es un lago que se formó en una falla que en inglés se llama strike slip, o sea, deslizamiento transcurrente. En este caso, ¿qué tipo de falla es? Esta sería una falla de tipo sinestral. Algo que es importante ver es la gran cantidad de trampas estructurales que pueden haber. En esta gráfica estamos aprovechando para presentar trampas estructurales en el mundo. Vean que, como les decía hace un rato, las primeras trampas que se buscaban eran generalmente los anticlinales. Y eso hace que haya una gran representación de trampas estructurales que corresponden al 79% de todos los depósitos. Solo el 21% son trampas estratigráficas y el 8% son combinadas. Ahorita vamos a ver eso. Ahora, aquí mencionaba trampas estratigráficas, no las habíamos visto. En este momento pasamos a ver las cuencas sedimentarias y las trampas de hidrocarburo, tratando de hablar de trampas estratigráficas. Aquí vamos a ver una especie como de guía. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver estrés tectónico, sistemas petroleros en regímenes extensivos, prospectividad de hidrocarburos en sistemas strike slip, es lo que les había mencionado de la falla Polochic-Motagua, y prospectividad de hidrocarburos en regímenes contractivos. La prospectividad de hidrocarburos en cuencas con inversión estructural y prospectividad de hidrocarburos en cuencas llenas de sal. En este caso podemos ver cómo se distribuyen los esfuerzos alrededor del mundo. Vean que la Tierra está fracturada en varias placas
Eso ya lo hemos visto en geología estructural. Tenemos límites convergentes, de límites donde la roca está ingresando, por ejemplo aquí en Centroamérica por subducción, pero hay límites divergentes, de donde la roca se separa, que sería en esta parte de acá, mira, donde están las dorsales oceánicas. Entonces una dorsal lo que está haciendo es que hay volcanes y está empujando el material hacia los lados. Y tenemos fallas transformantes. Aquí no se ven bien todas las fallas transformantes, pero generalmente estas fallas se forman por la misma rotación de la Tierra. Aquí tenemos algunas, ¿no? Pues si lo pusiéramos en esfera, básicamente esto obedece al efecto de Coriolis, que hace que ocurran estas fallas en la roca, en la placa, que permiten que el movimiento de la diferencial de las placas. Aquí tenemos los diferentes esfuerzos. Cuando hablamos de esfuerzos, hay esfuerzos de tensión, hay esfuerzos de compresión y hay esfuerzos de corte. Sin embargo, si nosotros agarramos nuestra partícula y la orientamos adecuadamente, vamos al final a solo tener esfuerzos de compresión. Eso se llaman los esfuerzos principales. Vean, en este caso, el esfuerzo principal siempre, el mayor siempre es el sigma 1 y el menor va a ser sigma 3. En este caso, vean que una falla de tipo normal se forma cuando el esfuerzo principal es gravitatorio, es decir, está provocando caída. Contrariamente, cuando tenemos compresión, el esfuerzo principal, vean que está generalmente orientado en la parte horizontal. Y generalmente cuando tenemos el esfuerzo principal así de forma horizontal, lo que nos está indicando que son principalmente provocados por esfuerzos tectónicos. Y aquí tenemos una forma en que pueden aparecer fallas de tipo transcurrente. Vean que el esfuerzo principal es horizontal, el menor es lateral y el intermedio es vertical. En la falla inversa vean que el menor es de tipo vertical para que pueda ascender esta gran roca acá. Vamos a cambiar de tema y pasamos a los sistemas de petróleo en regímenes extensivos. ¿Qué es una cuenca extensiva? Generalmente esas se van a dar en áreas donde la roca se expande por las dorsales oceánicas, como en este caso acá donde está el cursor. En algunos casos ya se ha demostrado que estas dorsales pueden ser abortadas, o sea, el efecto de expansión que da el fondo oceánico puede cesar. Vean aquí, este es un ejemplo. Tenemos una dorsal oceánica, se empieza a expandir y de repente vuelve a colisionar. Entonces tenemos una fase inicial de extensión, una fase de expansión. Cuando hay engrosamiento de la corteza oceánica se dan estos arcos de islas. Ven que en este caso se invierte el sentido de la en este caso había tensión, aquí hay compresión, miren, hasta que llega otra vez a formarse una fase de colisión. A este ciclo se le llama el ciclo de Wilson. Y en el caso de Guatemala también tenemos este evento que ya ha sido determinado cerca de la falla de Porochico, Motagua. Aquí seguimos con el ciclo de Wilson, vean aquí se está expandiendo la corteza. Sin embargo, llega un momento en que la corteza empieza a comprimirse y empieza a cambiar aquí era tensión, ahora tenemos aquí compresión. Vamos a pasar a hablar sobre las trampas estratigráficas. ¿Qué es una trampa estratigráfica? Básicamente es una roca que tiene ciertas características que se formaron
al mismo momento de formarse el petróleo. Vean que aquí hay diferente granometría, generalmente este va a ser roca sello y en medio quedan lentes de roca porosa y permeable. A esto se le llamaría una roca, una trampa estratigráfica. Las trampas estratigráficas pueden formarse en antiguos canales, en deltas, en estuarios, antiguos ríos también. Aquí hablamos nuevamente sobre las inconformidades y las discordancias. Aquí tenemos dos tipos de discordancia, una inconformidad donde se da este tipo de cambio de roca, pero también es de tipo angular, porque vean que tenemos aquí horizontal y aquí está inclinado. También es un cambio de discordancia angular y a su vez una inconformidad. Cuando hablamos de inconformidad es que el tipo roca superior es diferente a las que está asentándose. Repetición del mismo concepto con una variación de trampa. Tenemos aquí una angular y aquí una de tipo horizontal. A veces también las trampas estratigráficas se forman cuando cambia un proceso de disolución que provoca principalmente en roca caliza estas cavernas que pueden formar a su vez una buena trampa de petróleo. Aquí es lo que les hablaba de ríos y canales, antiguos ríos que quedan sepultados, y esto podría ser en el futuro una trampa de petróleo. Aquí hay un canal y encima hay roca sello diferente. Entonces, donde quedaba el antiguo canal se forma una trampa petrolera en el futuro. Otro tipo de trampa son las trampas hidrodinámicas. Estas se provocan porque el agua está descendiendo, es decir, hay presión hacia abajo, y eso evita que el petróleo ascienda por diferencia de densidad. Este tipo de trampa genera contactos agua-petróleo o gas inclinados. Vean cómo puede ser una trampa hidrodinámica. Aquí tenemos una roca muy permeable. Empieza la precipitación normal y hace infiltrar en agua, y esta agua, al descender por la presión, hace que el petróleo no pueda ascender por diferencias de densidad, y aquí se forma una trampa. Mira. Aquí podemos ver cómo en un campo que está siendo explotado actualmente, este es en Egipto, en el transcurso de varios años, en algún momento era esta la trampa, pero el movimiento del agua y la extracción del petróleo hace que, vean, se inclina el límite de agua-petróleo acá. Aquí podemos ver diferentes tipos de trampas estratigráficas. Vean que en la primera, pues tenemos simplemente son lentes de arenisca. Cuando decimos lentes es porque tiene la forma de un lente, ¿no? Y generalmente ese lente puede tener una gran distancia horizontal, es decir, puede ser un antiguo canal, puede acuñarse, puede estar en inconformidades, o una trampa muy típica que es ideal en el caso de Guatemala es esta de un antiguo arrecife, como es el caso de Shan en Guatemala. Aquí podemos ver un campo en Rusia de tipo estratigráfico. En la siguiente gráfica vamos a ver ambientes arrecifales. Este es otro tipo de trampa. Generalmente cuando tenemos arrecifes, estos se forman de antiguos, varios tipos de fósiles pueden formar los arrecifes. Es decir, pueden ser de tipo conchas de moluscos, puede ser de actividad orgánica intensa dentro de la cuenca y
caen pellets en el fondo. Pellets es pequeñas bolitas de carbonatos en el fondo. Y como habíamos hablado, el límite o la ventana de carbonatos que habíamos mencionado. A cierta profundidad, los carbonatos tienden a disolverse por las excesivas presiones. Entonces, siempre que encontramos carbonatos, estos son someros, es decir, cerca de la superficie del mar. Aquí tenemos el ejemplo típico de un de un arrecife. Aquí tenemos el arrecife central. Hacia los lados pueden formarse la parte frontal del arrecife y la parte lateral. Aquí en este gráfico no se evidencia, pero básicamente podríamos tener diferentes tipos de arrecifes. En este caso vean una combinación que siempre se da cuando tenemos rocas arrecifales. Tenemos sal, caliza, perdón, sal, caliza, sal, lutitas. Entonces generalmente aquí estamos viendo cómo la cuenca carbonatada en algún momento pasó a ser una cuenca con mucha evaporación y se formó la sal. Posteriormente como que se inunda más el mar y se forman nuevamente calizas. Vuelve a pasar otro evento vaporítico, calizas, y otro gran evento de sal. Finalmente aquí podemos ver una roca sello, que es una lutita, que está evitando que cualquier fluido que está aquí en una trampa de tipo anticlinal natural salga a la superficie. Aquí hay unos ejemplos sobre este tipo de depósitos. Otro tipo arrecifal. Y nuevamente esta gráfica, recordándonos que las trampas estratigráficas son las menos, las trampas estructurales son las más, y las trampas combinadas, pues como vamos a ver en unos momentos, son las que tienen más futuro para la exploración petrolera. En este gráfico estamos hablando que a lo que me refería anteriormente, vean que las trampas estructurales, aquí empezamos en 1860, pues son trampas estructurales hasta 1900. Aquí se da el concepto de anticlinal. Y vean que va llegando hasta su límite. Aquí más o menos en 1970 ya los campos estructurales que se encontraban van disminuyendo, hasta que en 2020 pues ya no son gran cantidad de campos estructurales. Las trampas estratigráficas, vean, se empiezan a estudiar a principios de 1910 y tenemos aquí que ya estamos llegando también al límite de encontrar trampas estratigráficas. Pero las trampas combinadas, es decir, que están combinando estructuras con la estratigrafía, puede ser, la estructura puede ser pliegues o fallas o domos, y vean que estos todavía están en una alta pendiente. Esto nos está diciendo que hay un gran futuro en las trampas combinadas. Ahora vamos a hablar un método que nos sirve mucho para determinar dónde explorar. Para explorar, como mencionábamos en las primeras